Muy bien, pues seguimos ya sin pausa. En la siguiente ponencia estará con nosotros Rebeca Godoy. Nos va a hablar sobre riesgos de desastres naturales y las nuevas estrategias. El aseguramiento de desastres naturales realmente es algo complejo. Yo que vengo también de muchos temas de riesgo y medio ambiente y demás, el desastre natural impresiona, desde el punto de vista de transferencia. Tenemos con nosotros hoy a una primera espada, una excelente experta en la materia y seguro que disfrutamos todos y todas de su ponencia. Nos vemos con Rebeca. Muchas gracias por la presentación. A ver un momentito que me coloque. Perfecto. Sí, pues muchas gracias. Os cuento un poquito sobre mí. Efectivamente, tengo experiencia en lo que es transferencia de estos riesgos naturales al mercado de capitales, porque bueno, estuve trabajando durante 8 años en la tesorería del Banco Mundial, que es uno de los principales emisores de bonos catastróficos, siempre que están relacionados con el sector público. Y bueno, lo que os voy a contar hoy es pues un poquito basado en esa experiencia que tuve, tanto ahí como después en otra agencia también supranacional en África, de African Risk Capacity, que estaban mirando pues, la estructuración de estos bonos catastróficos, en este caso para desastres relacionados no con terremotos o huracanes, que es lo más habitual, sino en este caso estaban mirando de pandemias, ¿no? Que es algo que también pues, estamos todos muy acostumbrados de oír últimamente. Pero bueno, tengo solamente 20 minutos, es un tema bastante innovador y hay muchísimos elementos, pero voy a intentar ajustarme a este tiempo para tener también espacio para preguntas y sobre todo pues bueno, ir por los elementos más claves y que os familiaricéis pues los tipos de eventos que se pueden cubrir en este mercado, quién ha utilizado este mercado, los importes que estamos hablando, etc. Entonces, voy a empezar con mi primera diapositiva, a ver, la paso aquí, que es un poco ver, pues bueno, qué ocurre con los desastres naturales. Hay gente aquí en Europa, ¿no? En otras partes del mundo están muy convencidos del cambio climático, hay en otras partes que se está discutiendo más, pero bueno, esto es unos datos que proporcionaba Munich Re a cierre del 2019. No está tan actualizado como me gustaría, pero bueno, sí que te da una idea de cómo van evolucionando este tipo de eventos y sí que se ve pues una mayor frecuencia de ellos. Ellos diferencian pues, por riesgos hidrológicos, meteorológicos, climatológicos y geofísicos. He puesto una pequeña descripción ahí porque a veces no queda tan claro que entra en una parte o en otra para que esté muy claro, pero sí que se ve que, bueno, que con la diferencia a lo mejor de actividad volcánica o terremotos, que es algo un poquito más estable durante toda esta serie histórica, sí que vemos que el resto de eventos pues bueno, se han ido incrementando pues de forma paulatina en los últimos años. Entonces, ¿qué es lo que ocurre, no? A medida que hay un mayor riesgo, pues hay más agentes que quieren cubrirlos y hay un mercado que se ha desarrollado desde el principio de los 90 para hacer frente a este tipo de eventos. Entonces, bueno, lo que vemos aquí es que pues era un mercado muy pequeñito, ahora está por encima solamente de saldo vivo, ¿no? De operaciones vivo de los 30.000 millones de dólares, pero lo que vemos es que va creciendo, que cada año es más y que bueno, el crecimiento ha sido bastante exponencial. Y eso que solamente, como digo, está mostrando los saldos vivos, ¿no? Ha habido como mucha más emisión. ¿Qué es lo que hay detrás, no? A mí me gusta mucho, yo soy una apasionada de lo que son los mercados de capitales. He oído aquí a muchos de mis colegas que estaban comentando la experiencia que tenían en lo que era todo el mercado de seguros. Yo vine al mercado de seguros un poquito más tarde, pero lo que siempre he estado trabajando es con estos mercados de capitales, de deuda y cómo estamos viendo pues una transformación en el mercado del seguro
pues que se está ayudando de estas herramientas que ya hay desde hace mucho tiempo en los mercados de bonos, de deuda frente a los de bonos. Lo que yo veo es que hace muchísimo tiempo, cuando alguien quería endeudarse, lo más lógico era pedir un préstamo a una entidad. Ese mercado fue evolucionando y se convirtió, ya no pedías un préstamo a una única entidad, sino que se entraba con los préstamos sindicados, que el préstamo te la daban varias entidades. Normalmente el principal objetivo era pues hacer frente a importes más grandes de endeudamiento. Y lo que se ha visto es que hoy las grandes corporaciones, los países, ya no se financian realmente a través de préstamos, sino que toda su financiación se hace a través del mercado de capitales, que al final es como un préstamo cortado en cachitos muy pequeñitos, donde pues bueno, en una operación puede haber una participación de muchos inversores, ¿no? Dependiendo del emisor de esa deuda, estamos hablando de más de 100 inversores, 300 inversores, y entonces eso es un poco lo que estamos viendo también en este mercado de seguro, ¿no? De cómo se va del mercado de seguro tradicional a un mercado de seguro que utiliza los mercados de capitales y que por lo tanto vamos a ver a muchos más inversores o a muchos más entidades que ofrecen protección frente a estos riesgos para cerrar estas operaciones. Entonces, cuando estoy hablando de bonos catastróficos, realmente el nombre de este mercado es el Insurance Linked Securities. Un bono la traducción en español serían activos ligados al seguro. Y dentro de esos activos hay distintos tipos, ¿no? Los más conocidos es lo que yo estaba comentando anteriormente, los bonos catastróficos, que también en el argot se le llaman bonos CAT, pero también hay reaseguro colateralizado, tenemos también swaps catastróficos y otros tipos de estructuras. Lo más importante, y aquí hago una mención porque es verdad que como se llaman bonos, me ha pasado muchas veces cuando estaba hablando con clientes que aunque estábamos hablando de seguro, al decir los bonos empezaban a mezclarse un poco los conceptos, ¿no? Estamos hablando de deuda, estamos hablando de seguro, ¿cuál es el riesgo, ¿no? Que el inversor, el que compra estos bonos, se expone. Entonces, es muy importante repetir que aunque se llamen bonos catastróficos, nos estamos refiriendo siempre a operaciones de seguro y que el comprador de estos bonos nunca va a tener ningún tipo de riesgo crediticio del sponsor que está transfiriendo ese riesgo al mercado, sino que su riesgo pues siempre va a ser el evento que se quiere cubrir. Entonces, si hablamos, por ejemplo, de un bono catastrófico ligado a terremotos en México, porque poner un ejemplo, ese inversor de ese bono, quien lo compra, aunque compre México, no es riesgo crediticio de México, sino que está comprando el riesgo de que ocurra un terremoto en México en una localización predeterminada y con una intensidad predeterminada. Toda esa predeterminación pues, va a estar en el contrato del bono, que es mucho más largo que un contrato estándar de seguro, pero bueno, mucha de la terminología y de los elementos son muy parecidos. Un poco para deciros la diferencia de un reaseguro colateralizado, es como cada vez más y más, sobre todo después de la crisis financiera, lo que se está intentando es quitar de todos los productos financieros todo lo que se pueda de ese riesgo de contrapartida, es decir, que tengas un evento y que por el motivo que sea, pues tu contrapartida no pueda hacer frente al pago al que se había comprometido. Entonces lo que se hace es que se le pide ese pago por adelantado y eso se mete en una cuenta tercera que solamente se podría tener acceso en caso de que efectivamente se llegue a una situación en la que ese seguro tiene que pagar. Los catastrophe swaps, pues es el mismo concepto. Estamos todos más familiarizados a hablar de swaps o de permutas financieras ligadas a tipos de interés, ligadas a tipos de cambio, que al final son dos flujos, una parte que paga una parte y la otra la recibe, es un intercambio de flujos. Pues aquí es un poco lo mismo, pero relacionado con catástrofes. Una parte, que es la que se quiere asegurar, va a pagar esa prima bajo una de esas
patas del swap y a cambio va a recibir un pago en caso de que se produzca ese evento preestablecido. Y después tenemos transformers, que son, bueno, estructuras un poco más complicadas, que no tengo tanto tiempo para hablar hoy, pero son como unas plataformas que son establecidas por algunas reaseguradoras para dar como más agilidad a la hora de emitir estos bonos. ¿Quién utiliza o quién emite estos bonos catastróficos? Normalmente se piensa pues en las aseguradoras y reaseguradoras como los principales ¿cómo se diría? Utilitarios, ¿no? de estos instrumentos para transmitir riesgos. Pero no siempre es así. De hecho, hemos visto que grandes compañías emitiendo estos bonos, tuvimos a Amazon el año pasado con varias operaciones, sus primeras operaciones en este mercado, pero la primera, si mis referentes son buenos, entiendo que el primer corporate que emitió estos bonos catastróficos pues fue Walt Disney para asegurar ese riesgo terremoto al que estaba expuesto en su resort en Japón. Entonces esa fue una de las primeras operaciones por allá de los 90. Pero es verdad que es un mercado que también cada vez más y más se está utilizando por el sector público. Y aquí veis muchos de estos nombres y en muchas de estas operaciones en las que yo estuve trabajando con ellos. México ha sido uno de los principales emisores de bonos catastróficos desde hace muchísimo tiempo. Ellos emitían bonos para tener coberturas frente a riesgo terremoto y frente a riesgo huracán y a medida de los años han ido perfeccionando esa estructuración del riesgo que estaban pasando a mercado. Pero también tuvimos una operación muy bonita porque fue la coordinación de 4 países en Latinoamérica que emitieron un bono catastrófico por primera vez y fueron un poco de la mano de México, que ya tenía esa experiencia, pero se le sumaron Chile, Colombia y Perú. En este caso era todo riesgo terremoto. Y bueno, fue una operación enorme, una de las más grandes de mercado. En total, entre los 4 países emitieron un importe de más de $1.000 millones en cobertura frente a terremoto. Pero bueno, también está Turquía, Filipinas, es otro país con el que trabajé bastante y tienen tanto ese bono catastrófico, en este caso unieron terremotos y tifones, pero también lo han hecho en el pasado en formato swap, como se estaba comentando que era otra modalidad. ¿Y quién compra estos bonos? Nos podríamos preguntar. A ver, que no veo qué pasa la slide, no sé si es un problema por mi parte. No sé si lo estáis viendo, estoy un poco... A ver, me voy para atrás, a ver un momentito, la siguiente. Ahora, esto es solamente por enseñaros un poquito de quiénes son los inversores que están comprando este tipo de bonos. Lógicamente, los fondos especializados en Insurance Linked Securities pues juegan un papel muy importante, pero lo que estamos viendo más y más es que hay nuevos inversores que están participando en estos mercados. Ya no es tan tradicional que sean las aseguradoras y reaseguradoras, y eso es un debate muy grande que se podría tener de los pros, de los cons que hay en ello, pero sí que vemos fondos de pensiones, sí que vemos otros inversores que lo que están buscando son activos no correlacionados con los mercados habituales de capitales. Por poner un ejemplo, ¿no? Si tenemos otra crisis financiera y tenemos otro Lehman que desaparece, pues eso no tiene por qué afectar al mercado de los bonos catastróficos, porque no está para nada correlacionado con riesgos de mercados, ¿no? No porque haya un riesgo de mercado, pues hay más probabilidades de que ocurra un terremoto en una determinada zona. Lógicamente, a medida que te mueves de estos riesgos que hablamos de terremoto, huracanes, comentaba anteriormente que también hay algunos bonos catastróficos ligados a pandemia, pues bueno, esa correlación pues ya hemos visto que sí que puede haber, ¿no? Que si hay un evento de pandemia, todo está muy relacionado con la economía y por lo tanto sí que vamos a ver pues que se van a mover de la misma forma los mercados financieros, acciones, con otros activos de renta fija, de bonos de deuda senior, como los bonos catastróficos, si estamos hablando de algo relacionado con pandemia. Pero también hay muchos fondos de pensiones, que es una forma para ellos de diversificar.
Y lo que están viendo detrás también es que es toda esta parte que ahora está tan de moda, ¿no? Que se habla de los bonos ESG, o que tienen ese componente social, ese componente de desarrollo sostenible, sobre todo en estas operaciones ligadas al sector público, que lo que están diciendo es: estoy invirtiendo en un instrumento que permite a estos países pues asegurarse frente a estos eventos naturales. Y bueno, estoy hablando bonos catastróficos, pero ¿qué es realmente un bono catastrófico? Lo he estado comentando un poquito anteriormente, pero son 5 líneas para que quede muy claro. Es una transferencia de riesgo desde un lugar al mercado de capitales, ¿no? Volviendo al ejemplo de México, pues sería esos bonos catastróficos emitidos por México, es una transferencia de un riesgo que ocurra una catástrofe en México y que lo está asumiendo en este caso el gobierno, que lo transfiere al mercado de capitales. Entonces, en caso de que haya un evento, pues parte de las pérdidas ya no serán asumidas por México, sino que se comparten en cierta forma con ese mercado de capitales. Me gustó un ejemplo de alguno de los ponentes que dijo anteriormente, ¿no? De que los seguros es un producto organizado de solidaridad. Pues es muy curioso que haya dicho eso, porque eso era una forma también de cómo teníamos de explicar estos instrumentos tanto a los inversores que lo podían comprar como también a los países que se estaban planteando esa transferencia al riesgo. Una vez más, independientemente del sponsor que emita estos productos, por la estructura que hay detrás y que vamos a ver ahora, solamente se transfiere riesgo evento, en ningún momento riesgo de crediticio de ese sponsor. Otra cosa muy importante, y lo vuelvo a repetir porque lo he dicho ya antes, ¿no? Estamos hablando de deuda, bonos, pero una vez más no son instrumentos de deuda. Y esto es importante para estos sponsors, que a lo mejor es la primera vez que se meten en productos de seguros, ¿no? Si le hablas de un bono, pues dicen, entonces el pago que recibo es algo que tengo que devolver, y no es algo que tienen que devolver. Es algo bueno, es un pago que reciben, y como en cualquier otra operación de seguro, no hay que devolver ese importe. Entonces, bueno, son conceptos muy básicos para todos los que estamos más familiarizados con el mundo del seguro, pero son conceptos que son muy importantes para explicar para inversores mirando este mercado por primera vez, o para sponsors que normalmente, como han ido gestionando estos riesgos, es con emisión de deuda, y que es la primera vez que se están planteando el contratar un seguro para lidiar con los gastos asociados a eventos catastróficos. Esto es una estructura de un bono, no quiero ir mucho por ella, pero bueno, es importante el establecimiento de este SPV o vehículo, y ese SPV está ahí pues para quitar ese riesgo crediticio del sponsor, ¿no? Entonces, la compañía que quiere hacer la transferencia del riesgo, lo que va a ir pagando son su prima a ese vehículo, y es el vehículo el que emite directamente el bono catastrófico, no el sponsor. Ese vehículo pues está completamente ring-fence, de forma que el dinero de los inversores que van a ir a ese vehículo en el momento cero, cuando se emite el bono, no pueda ser tocado. Esa es la cuenta de colateral en verde que vemos arriba. Entonces, el dinero de los inversores, cuando se emite el bono, va al vehículo, el vehículo lo pone en una cuenta tercera, y van a estar en esa cuenta tercera hasta que ocurra un evento que una agencia de cálculo pues diga efectivamente, pues bueno, este bono tiene que pagar, y entonces lo que hace el vehículo es que mandaría ese pago al sponsor y no le devolvería a los inversores. O si no hay un evento que exija un pago, pues ese dinero que se mantiene en esa cuenta de colateral después se devuelve en su totalidad a los inversores. Hay distintos tipos de trigger. El que utiliza mucho el sector público es riesgo paramétrico. No sé si lo podéis ver muy bien, pero más o menos la diferencia con el seguro tradicional, con el seguro de indemnity, es que el trigger indemnity es que el sponsor va a recibir un pago exactamente igual
a la pérdida que haya podido tener por ese evento, pero en los bonos catastróficos pues te permite, para un pago más rápido, que es lo que muchas veces se está buscando, utilizar otro tipo de triggers. El paramétrico es lo que comentaba anteriormente, ¿no? Se define en la documentación del bono dónde ocurre el evento, con qué, por ejemplo, en caso de terremoto, con qué profundidad en tierra, con qué intensidad, y en función de si se cumplen esos parámetros, pues hay un pago o no un pago. Si no se quiere ir a este trigger paramétrico, pues hay lo que se llama un índice de pérdidas en la industria, que es otro referente que utilizan muchos sponsors, o también se puede utilizar un modelo muy específico para la pérdida que se quiera transferir. Vamos a ver un poquito después el mercado, que es lo más frecuente, pero bueno, dependiendo de en qué parte te pones, a medida que te pueden pagar más rápido, que sería un trigger paramétrico, lo que sí que tienes es un riesgo de base un poco más grande que si te vas directamente a indemnity. Entonces aquí el sponsor tiene que decidir entre rapidez del pago contra a esa diferencia que pueda haber con esos pérdidas finales que pueda tener por el evento. Pues bueno, los beneficios es que te permiten importes más grandes en la cobertura, te permiten esos pagos más rápidos que hemos dicho y, como decía, no estás negociando tu precio solamente con una única contrapartida, sino que vas al mercado de capitales y, por lo tanto, pues tienes mucha más competición, ¿no? Y entonces lo que se ve es que este mercado te va a permitir pues unas primas más ajustadas en caso de, ¿sabes?, cuando estamos hablando de estos riesgos naturales. ¿Cuáles son las complicaciones? Pues que, bueno, la documentación es mucho más complicada que una operación de seguro y, lógicamente, pues bueno, costes legales pues son más importantes, y eso lo vamos a ver que a medida que un sponsor va repitiendo más las operaciones, pues puede reducir estos costes. Pero la primera operación siempre asusta un poco porque tiene unos gastos legales y muchas más contrapartidas necesarias. Esto es un poco algunas slides para terminar, que veis que bueno, todo lo que está ahora mismo vivo en mercado, y podéis ver pues de todo, ¿no? Los riesgos de terremoto, como decía, de tifones en distintas partes del mundo. Lógicamente, aquellos de países emergentes pues son más reducidos todavía lo que se ha transferido en mercado que lo que podemos ver en Estados Unidos, en Japón, en Europa. El tipo de trigger, veis que en los bonos catastróficos pues indemnity es todavía una parte muy importante, pero podemos ver cómo triggers o distintos tipos de índices también se están haciendo su parte en mercado. Estamos viendo también pues bueno, la pérdida esperada que se transfiere a mercado. Vemos que hay una granularidad muy grande y ya para pérdidas esperadas, pues bueno, llega un momento en que si quieres hacer algo muy alto, pues a lo mejor el bono catastrófico no es el mejor instrumento, tendrías que ver otras opciones. Y bueno, estos son un poco los cupones que ahora mismo hay vivos en el mercado. Por terminar, pues quería poner solamente unos ejemplos de las operaciones que se han ido haciendo solamente a comienzos de este año, ¿no? Y veis también una vez más, y aquí me pongo yo las gafas para verlo bien, pues que hay distintos tipos de eventos, ¿no? En Japón, en los tifones, lógicamente esta operación reciente ¿cómo se llaman? De tormentas en Florida, que es un evento muy recurrente que vamos a ver. Hubo esta operación bastante grande de 450 millones. Normalmente suelen ser las operaciones entre 200 millones, es lo habitual, pero bueno, como os comentaba, está en Latinoamérica que estuvimos por encima de los 1.000 millones. Y no lo comenté antes, pero ya por terminar aquí, es que mientras menos transferencia de riesgo se haya hecho a los mercados de capitales, pues bueno, aunque lo que es la estructuración de la operación puede llevar más tiempo porque siempre es una primera operación, pero sí que vemos que hay una mayor aceptación por parte del mercado por esto de que siempre están intentando diversificar en lo que estos inversores pueden tener ya en mercado. Entonces, lo que yo veía es que si sacas una operación de tormentas en Florida, pues va a ser los inversores tienen ya mucho más riesgo y por lo tanto el precio a lo mejor no es tan competitivo como la primera vez que sacamos
pues riesgo Perú de terremoto a mercado donde nadie tenía ese riesgo y era una forma de añadirlo, ¿no?, a las carteras de estos inversores, y entonces pues lo que vimos es que el mercado funcionó muy bien y fue un éxito en términos de tamaño de la operación, de la cobertura que recibieron, así como del precio. Y lo voy a dejar aquí porque quiero dejar tiempo para preguntas que puedan tener. Muchísimas gracias, Rebeca. Y ya no solo gracias, sino en primer lugar disculpas por hacerte explicar un tema de estas características y dimensión en tan poco tiempo. ¿De acuerdo? Sí, la verdad es que ha sido... El esfuerzo de síntesis me consta que ha sido tremendo. Lo solucionaremos de alguna manera, esto hay que resarcirlo y tienes que dedicarle más tiempo o te vamos a pedir que nos dediques más tiempo a profundizar en el tema. Muchas gracias. Hay comentarios muy variados, aparte de los agradecimientos y la excelencia en la exposición. Si acaso lo que voy a hacer es, nada, tres preguntas, que serán una y dos, por agrupar un poco las inquietudes. La primera de ellas es un poco técnica, pero bueno, hace referencia así el concepto de bono, y muy bien has dicho tú que tiende o puede llegar a confundirse. Entendido que no es una emisión de deuda como tal, pero lleva igualmente este cat bond, lleva asociados conceptos como el cupón o la madurez. Estamos hablando de productos también que pueden tener 5 o 10 años y que funcionan también con esos criterios de madurez y de cambios en el precio según la madurez de dicho bono. Pues efectivamente estos bonos tienen un cupón, igual que cualquier otro, que al final no me daba tiempo a hablar durante la exposición, pero era la combinación de la prima que va a pagar el sponsor por ese riesgo, más el rendimiento del colateral de esa cuenta en la que estábamos diciendo que poníamos el dinero del inversor, ¿no? Pero básicamente existen los conceptos. Retornos existe. Y el tenor también, o la madurez. Estamos hablando de bonos que normalmente pues son a 3 años, a 4 años, también he visto. Algo más largo no suele ser habitual, pero sí que son operaciones a más de un año. Son operaciones, como decía, que complican tanto por ejemplo, la documentación legal es mucho más extensa que un contrato de seguros. Entonces, una forma de paliar como esa desventaja es que puedes tener esa cobertura durante un plazo más largo de 3 años, donde ya no tienes que hacer nada y tu prima ha sido fijada por todo ese plazo. Y después estos bonos también están listados en mercados de secundarios. Lo que puedes ver, pues bueno, es esa evolución en precio. Es verdad que si no hay un evento que pueda desencadenar un pago, pues bueno, el precio va a estar prácticamente a la par. A medida que vemos eventos que pueden afectar a ese precio, sí que vas a ver cómo ese precio pues va descontando las potenciales pérdidas que puede ir teniendo. Perfecto. Y pues encadenado con esto, esa primer riesgo, es decir, durante la vigencia del bono, ¿se cubre un solo evento de esas características? Es decir, si en 3 años tengo 4 terremotos que me causan daños en el mismo sitio, que ya sé, 4 es un poco, pero bueno, ¿puede darse la circunstancia? ¿El concepto a primer riesgo existe? Efectivamente. Lo que se suele establecer es un máximo, que es el nocional del bono, que es el importe máximo que pueden perder los inversores. Entonces, y después, dependiendo del evento, puede producir un pago del 100% de esa inversión o de importes menores, 25, 50. Entonces, si hay un evento grandísimo, imagínate, después de 4 meses de emitir el bono, donde se llegasen a los 1.000 millones que estaba comentando para la emisión esta conjunta de los países, ahí se acabaría la cobertura. Pero si, por ejemplo, hay varios eventos que los pagos son menores, por ejemplo, en un primer evento se paga un 25%, hay otro segundo evento que hace un 50%, pues la operación estaría vigente hasta que se llegase al 100% del pago, siempre y cuando se produzca dentro de ese plazo que se ha establecido para el bono catastrófico. Perfecto. Se me ha ocurrido una más, que me perdonen, pero yo te las hago. La primera es que supongo que también como condiciones del contrato, porque como tal al final no dejan de ser contratos, la tipología de daños cubiertos también está estipulada, o se restringe a daños materiales, ¿puedo incluir el lucro cesante? ¿Puede incluirse otro tipo de daño no tan tangible, no tan material?
Pues eso también va a estar muy relacionado con el tipo de trigger que decía que se podía establecer. Cuando tienes un trigger de indemnity, ahí puedes definir todo lo que tú quieras como en cualquier otro tipo de contrato de seguro. A medida que te mueves a triggers que te van a permitir un pago más rápido, como el pago del bono no está ligado a la pérdida real, ya sabes, no hay como tanta correlación. Lo único que se está diciendo es si ocurre un evento de esta característica en este lugar, recibes este pago. Perfecto. Sí es verdad que bueno, hay una conversación con los inversores al principio de por qué se ha elegido esta cantidad, ¿no? ¿Qué es lo que pretende, en este caso, un país determinado cubrir con esos pagos para mostrar que hay un tipo de análisis detrás de qué se está cubriendo y cuál va a ser el uso después de esos bonos. Pero hay como mucha flexibilidad, ¿no? De cómo después, con cómo utilizas tú ese dinero que estás recibiendo para hacer frente a las pérdidas del evento. Perfecto, jo, que claro. Y última pregunta, de verdad, aunque haríamos muchas más. Por lo que estaba viendo, y esta es personal mía, ¿no? En cuanto al tipo de eventos, es normal, ¿no? Se buscan eventos muy agudos, muy localizados, que en la medida de lo posible puedan utilizar taggers de entrada paramétricos, etcétera. Pero ¿tú ves o que puede haber alguna tendencia hacia eventos no tan agudos, más semicrónicos, más tipo una ola de calor, una semidesertificación, lo que se consideran, ya te digo, no críticos, o sea, no crónicos, perdona, no una desertificación total, pero sí olas de calor que puedan provocar grandes desastres de pérdida de cosechas o etcétera? ¿Es este tipo de bono también una herramienta? ¿Es también un...? Se está viendo cada vez más y más. Muchas veces se empiezan, en vez de con un bono catastrófico, a lo mejor se ve más en un contrato paramétrico, pero de estilo swap o lo que llaman un weather derivative, que son operaciones más cortas, que se hace como un primer testeo con el mercado. Pero es verdad que los bonos catastróficos cada vez se quieren utilizar para más y más tipos de eventos. Y ya saliéndome de los riesgos naturales, se habla mucho de, se puede utilizar bonos catastróficos para riesgo cibernético, por ejemplo, o incluso lo que comentaba, ¿no? Dentro de estos riesgos catastróficos también se están metiendo cosas de pandemia, que es otra operación, de hecho, que hice cuando estaba en el Banco Mundial y que, aunque se había estructurado para cubrir casos de ébola en África, como era una operación en la que, bueno, se trabajó conjuntamente con la Organización Mundial de la Salud, se decidió meter otros virus y dentro de esos virus estaba el COVID. Y en relación a eso, pues bueno, esos inversores perdieron parte de su dinero por la crisis de COVID en la que todavía estamos. De hecho, tenía aquí el tombstone de la operación, ¿no? Que son estas figuritas que se hacen cuando se emite una operación. Y no sé si lo veis en la cámara. Un coronavirus en toda regla. Un coronavirus. Y esto fue emitido, creo que fue en el 2016, o sea, mucho antes de que el COVID estuviese en nuestras vidas, pero nos pareció, ¿no?, como que la forma del COVID era lo más llamativo, ¿no?, para este tipo de... Perfecto. Lo dicho, Rebeca, ha sido un placer, de verdad, y deseo volverte a tener con nosotros porque hay mucho más de lo que hablar. Rápido, práctico, conciso, aterrizado. Muchísimas gracias, de verdad. Nos vemos en otras ocasiones. A vosotros por la invitación. Merci, Rebeca.